El día de hoy y con ayuda de mi mamá les traigo el tutorial para tejer este top a 2 agujas. Las manos que van a estar viendo en el video son las de mi mamá. Para el top vamos a necesitar hilazo de aproximadamente 3 milímetros de grosor y agujas de 3 milímetros. Vamos a comenzar montando los puntos. Necesitamos un número de puntos que sea lo suficientemente largo para cubrir la mitad de la medida de nuestro busto. En mi caso esto fueron 76 puntos, que son el equivalente a 44 centímetros. Ya que terminamos, vamos a hacer un nudo. Para este top vamos a estar trabajando con falso punto inglés. En la parte de arriba les dejo el tutorial de cómo hacer este punto. Y vamos a comenzar a trabajar con la primera vuelta. Y en esta primera vuelta todos los puntos que tenemos los vamos a tejer de revés. Ya que terminamos, vamos a girar. Y en esta segunda vuelta vamos a empezar a trabajar con el falso punto inglés. Este primer punto siempre lo vamos a tejer de revés. Ya que tejimos el primer punto de revés, este segundo punto lo vamos a tejer de derecho, pero no lo vamos a tomar de la parte de atrás como normalmente lo haríamos. Vamos a tomar el punto de aquí abajo y lo tejemos de derecho. El siguiente punto lo tejemos de revés. El revés sí lo vamos a tejer de manera normal. Y el punto que sigue lo volvemos a tejer de derecho, pero recuerden que no lo vamos a estar tomando como normalmente lo haríamos. Lo vamos a estar tomando de aquí abajo y lo tejemos de derecho. Y vamos a repetir. El siguiente punto lo tejemos de revés. Y el siguiente punto lo tejemos de derecho, tomándolo de aquí abajo. Y así vamos a continuar trabajando con falso punto inglés hasta que lleguemos al final de la vuelta. Este último punto que tenemos también lo vamos a tejer de revés. Siempre el primer y el último punto lo vamos a tejer de revés. Vamos a girar y la siguiente vuelta la vamos a trabajar de la misma manera. Comenzamos tejiendo el primer punto de revés y empezamos a trabajar con falso punto inglés. Tejemos el siguiente punto de derecho tomándolo de aquí abajo. Y el siguiente punto lo vamos a tejer de revés. Tejemos el siguiente punto de derecho tomándolo de abajo y el siguiente punto lo tejemos de revés. Y así vamos a continuar trabajando en falso punto inglés hasta que lleguemos al final de la vuelta. Terminamos tejiendo este punto de revés. Giramos y vamos a repetir. Comenzamos tejiendo este primer punto de revés. Y después continuamos trabajando en falso punto inglés, tejiendo un derecho tomándolo de aquí abajo y después un revés. Y así vamos a continuar haciendo vueltas hasta que nuestro top llegue a la parte de nuestro busto. En mi caso esto fueron 80 vueltas, que son el equivalente a 22 centímetros de largo. Y enseguida vamos a empezar a trabajar en la sisa. Ya que tenemos el largo que queremos, vamos a empezar a trabajar en la sisa. Vamos a empezar pasando este primer punto sin tejer y vamos a cerrar en total 5 puntos. Estos 5 puntos equivalen aproximadamente a 5 centímetros.
Ya que lo cerramos, continuamos trabajando en falso punto inglés hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos, vamos a girar y vamos a repetir lo que acabamos de hacer. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y cerramos los primeros 5 puntos que tenemos. Ya que lo cerramos, vamos a continuar trabajando en falso punto inglés hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos, giramos y en esta vuelta vamos a empezar cerrando los primeros 2 puntos. Ya que lo cerramos, continuamos trabajando en falso punto inglés hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos, vamos a girar y vamos a repetir. Vamos a comenzar cerrando los primeros 2 puntos que tenemos y después continuamos trabajando en falso punto inglés de manera normal hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos, giramos y ahora solo vamos a cerrar el primer punto. Y continuamos trabajando en falso punto inglés de manera normal hasta el final de la vuelta. Ya que llegamos al final, giramos y vamos a repetir. Vamos a comenzar cerrando el primer punto y continuamos trabajando en punto inglés de manera normal hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y en las próximas 3 vueltas vamos a repetir cerrando el primer punto de cada una de ellas. Y así es como nos queda la sisa. Ahora los puntos que nos quedan los vamos a dividir a la mitad para empezar a trabajar en el escote y en el tirante. Vamos a comenzar tejiendo el primer punto de derecho y después vamos a continuar trabajando en falso punto inglés hasta que solo nos queden 2 puntos antes de llegar al marcador. Recuerden que el marcador lo tenemos a la mitad de los puntos. Y estos 2 últimos puntos que tenemos los vamos a tejer como 2 puntos juntos de derecho. Introducimos la aguja tomando los 2 puntos por enfrente y los tejemos de derecho. Y esta otra mitad de los puntos los vamos a dejar sin trabajar. Vamos a regresar a trabajar en ellos más adelante. Giramos y esta segunda vuelta la vamos a trabajar de manera normal en falso punto inglés. Ya que terminamos, giramos, tejemos el primer punto de derecho y continuamos trabajando en falso punto inglés hasta que solo nos queden 2 puntos libres al final de la vuelta. Y vamos a tejer estos 2 últimos puntos juntos de derecho. Giramos y la siguiente vuelta la vamos a tejer haciendo falso punto inglés de manera normal. Recuerden que en esta vuelta no hacemos disminuciones. Y así vamos a continuar trabajando haciendo disminuciones hasta que solo nos queden 10 puntos, que son el equivalente a 6 centímetros de ancho aproximadamente. Este es el ancho que va a tener nuestro tirante. Y ya solo vamos a continuar trabajando vueltas de falso punto inglés de manera normal hasta que nuestro tirante mide en total aproximadamente 15 centímetros de largo. En mi caso, esto fueron solo 4 vueltas más para completar los 15 centímetros de largo. Y ya que terminamos, solo vamos a cerrar los puntos
Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y ahora nos vamos a ir para trabajar del otro lado. Vamos a comenzar uniendo la hilaza en este primer punto que tenemos. Y este lado lo vamos a comenzar tejiendo los primeros 2 puntos juntos de derecho, esto es para que nos quede simétrico el escote. Continuamos trabajando en falso punto inglés de manera normal hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos, giramos y esta segunda vuelta la vamos a trabajar en falso punto inglés de manera normal sin hacer disminuciones. Ya que terminamos, giramos y vamos a repetir lo que hicimos en la primera vuelta. Vamos a comenzar tejiendo los primeros 2 puntos juntos de derecho. Y después continuamos trabajando en falso punto inglés de manera normal hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos, giramos y la siguiente vuelta la vamos a trabajar en falso punto inglés. No vamos a hacer disminuciones. Y así vamos a continuar trabajando hasta que nos queden 10 puntos que son los mismos que nos quedaron del otro lado. Y también vamos a tejer el mismo número de vueltas que tejimos para terminar el tirante. Ya que terminamos, vamos a tejer otro panel exactamente igual para ponerlo en la parte de atrás. Y ya solo nos queda coserlos. Vamos a empezar cosiendo los de los lados y lo vamos a coser de la siguiente manera. Cerramos con un nudo y vamos a repetir del otro lado. Y ya solo nos queda cerrarlo de la parte de los tirantes. Y con una aguja los vamos a coser de la siguiente manera. Ya que terminamos hacemos un nudo y así es como nos queda cosido. Y repetimos esto mismo en el otro tirante. Y así es como nos queda terminado nuestro top. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales.